mientras estudiaba toda esta tarde, le decía al Señor que qué palabra podía traer para este momento, para este tiempo, para esta hora. Y el Señor ha traído una palabra a mi mente, a mi corazón, mientras estaba estudiando, la ha puesto. Y es una palabra que hoy en día nosotros la podemos ver reflejada, manifestada. Es una palabra que hoy en día usted puede ver está haciendo mucho daño, está provocando mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas situaciones en la vida de las personas. Escúchelo bien. Yo le voy a hablar hoy de la palabra resentimiento. Escuche, resentimiento. Si alguno no escucha, pueden venirse más hacia acá. La lluvia nos hace contrapeso, ¿verdad? Hay sillas vacías, pueden acercarse y poder estar más cerca para que puedan tener más el sonido audible. Escúchelo bien, resentimiento. Tengo unas palabras que las he estado almacenando y que he estado con ellas viendo la definición, viendo el concepto de estas palabras, y mientras hoy miraba las que yo tengo anotadas, porque son muchas, el Señor puso esa palabra hoy, resentimiento. Dentro de esas palabras que tengo almacenadas para ir preparando mensajes, hay variedad de ellas. Hay una palabra que es resurgir, hay otra palabra allí que es auténticos, y que las estoy preparando para poder preparar mensajes. Y pues hoy Dios ha puesto que hable sobre lo que es la palabra resentimiento. Escúchelo bien. Le voy a dar un texto bíblico que es el texto base, en el cual vamos a ver cómo se manifiesta el resentimiento. Hoy usted va a aprender de esta palabra lo daño, lo que causa muchas veces, y que muchas veces esta palabra, este resentimiento en nuestra vida, muchas veces no es visible, muchas veces no se manifiesta. Y mientras estudiaba, miraba el concepto de algunas versiones sobre el texto que le voy a dar. Es el texto central. Primera de Samuel, capítulo 18, el verso 9, dice la versión Reina Valera, y dice este texto así: y desde aquel día, Saúl dice, no miró con buenos ojos a David. Escúchelo bien. No miró con buenos ojos a David. Yo quiero que usted, que está sentado ahí, mire al que está a su lado, y el que esté a su lado, mire a ver con qué ojos lo ve. Si lo ve con buenos ojos o qué. Vamos, quiero que voltee a ver al que está a su lado allí. Mírelo y usted sabrá cómo podrá identificar esa mirada. Se dice mucho que las miradas hablan, y se dice mucho que hay miradas que hasta matan, ¿verdad? Porque hay gente que con los ojos que le hacen a veces a uno, es como que le haya puesto una pistola y le haya disparado, porque son ojos matadores. Entonces miraba este texto, que es lo que quiero aplicarlo al mensaje, y dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Yo no sé en ese momento, en ese instante, cuando
Saúl volteó a ver a David. Usted va a conocer la historia del por qué esa actitud de Saúl, de verlo no con buenos ojos. Yo no sé si alguna vez a usted lo han visto con buenos ojos, con malos ojos, o usted sabrá, pero qué difícil es que cuando con la mirada le dicen a uno lo que no le dijeron con las palabras. Y a veces es triste porque hay cosas que no se necesitan hablar, sino que con la mirada, con la postura, con la actitud, la gente dice mucho y habla mucho. En otras versiones, este texto se manifiesta de esta forma, dice: y desde aquel día, Saúl, dice, miró con resentimiento a David. Y hay otra versión que dice que desde aquel día, Saúl miró, y me llamaba mucho la atención. Dice, Saúl miró con odio secreto a David. Oiga, con odio secreto. ¿Hay alguien aquí que ande cargando un odio secreto hacia alguien? ¿Hay alguien aquí que se ha sentido ofendido o que lo manifiesta o le habla a la persona disimuladamente? Porque el resentimiento, usted va a ver, porque mientras estudiaba la definición, el concepto y los pensamientos que le traigo del resentimiento, me ha llamado mucho la atención de lo que puede impactar, del daño que puede causar en la vida de aquellos que reciben de parte de una persona resentida una mala actitud, una mala acción, una mala forma de acercarse. Porque una persona resentida, le voy a decir algo, cuando hay una persona resentida es de cuidarse mucho. Es de cuidarse de aquella persona resentida. Y vea lo que le voy a definir rápidamente sobre el concepto, porque me llamaba mucho eso, la atención en esta versión que dice que desde aquel día Saúl miró, dice, con odio secreto a David. La palabra resentimiento viene del latín, que es resentire, que define y que quiere decir volver a sentir. Oiga, volver a sentir. Porque una persona que ha sido dañada y que está resentida, cada vez, tristemente, que ve a la persona que le causó eso, vuelve a sentir aquello. Se le revuelven las entrañas y vuelve y empieza a sentir de nuevo el daño que una vez le causó. Y todo por la falta de un perdón en la vida de esta persona. Dice que volver a sentir es volver, dice, a revivir el daño que nos causaron una y otra vez, como si al sentirlo más se arreglara algo, pero solo, dice, te encadena al pasado, dejándote. Esta palabra me gustaba mucho porque dice que solo te encadena al pasado el resentimiento, dejándote reconcomio o rencor. Eso es lo que hace el resentimiento.
nos deja encadenados al pasado, lo que nos hicieron, y estamos allí encadenados y no soltamos ese pasado, ese daño, porque el resentimiento está latente en nuestras vidas. Dice que el resentimiento es tener malos sentimientos contra alguien. Su naturaleza es destructiva, dice el resentimiento. Es un sentimiento, dice, que se define vengativo. Óigame, por eso le digo que una persona resentida es de cuidarse, es peligrosa, porque puede actuar vengativamente por lo que se le hicieron. Si no está sanado, si no está liberado, si no ha perdonado, es cosa seria. Una persona resentida. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hoy tenemos en nuestra sociedad, en todas las áreas, en la sociedad, en lo familiar, en lo laboral, en todas las áreas tenemos gente resentida por una y por otra cosa. En la sociedad, gente resentida por los gobernantes, por lo que estamos pasando, resentidos. En las familias, no digamos, hijos resentidos por padres o padres resentidos por hijos, o esposas o esposos, viceversa. Pero hoy encontramos este sentimiento, esta palabra de resentimiento manifestada en muchas áreas hoy en día. Y escuche, iglesia, porque el resentimiento dice que es una desazón o queja que queda de un dicho o una acción ofensiva que puede perdurar largo tiempo y reaparecer cuando se recuerda dicha ofensa o cuando aparece de nuevo aquella persona que ocasionó la ofensa, el daño. Le vuelve a usted a sentir, como le decía, que se le revuelve las entrañas, porque usted no ha sido sanado y no ha perdonado y manifiesta ese resentimiento que lo que hace es encadenarlo al pasado. También dice que el resentimiento son sentimientos persistentes de ira o disgustos hacia alguien. Una persona resentida es una persona que está persistentemente en ira, en enojo. Que es una chispa que con nada. Es una persona, es un sentimiento, dice, persistente de ira o disgusto hacia alguien. En otra definición sobre el resentimiento, manifestando lo que es la raíz, dice que la raíz de la palabra resentimiento viene del prefijo re, que es de intenso, y de la raíz también de sentir, que en el latín es sentiré, y es sentimiento negativo y destructivo que afecta la mente, el cuerpo y el espíritu de una persona. El único remedio, escúchelo, iglesia, el único remedio para el resentimiento no son las pastillas, no son los calmantes, no son, óigame bien, las inyecciones. Es el perdón, dice la Biblia. Es el perdón el único remedio que puede sanar y que puede, óigame bien, liberar de este sentimiento maligno, vengativo, sentimiento que es permanente en ira y en disgusto,
el resentimiento. El perdón es el único remedio para poder ser liberados, sanados sobre lo que es el resentimiento. Miraba que la Biblia manifiesta y hace referencia al primer resentido. Al primer resentido que encontramos en la Biblia, y es a Caín. Génesis capítulo 4, verso 6, si me ayudas allí. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Usted sabe la historia, no le voy a ampliar mucho, pero Caín se resintió cuando Dios aceptó más la ofrenda de Abel que la de él. Y se resintió con Dios. Y se resintió con su hermano. Y usted sabe lo que pasó. Y usted sabe lo que dice el apóstol Pedro, el apóstol Juan. No como Caín, que era del maligno. Porque el resentimiento lo lleva a una persona a actuar malignamente si deja que el resentimiento lo controle y lo domine. Una persona resentida ha hecho tanto mal, tanto daño, ha causado tanto dolor, porque en su forma y su manera de estar resentido y en su manera de vengarse, el resentimiento lo ha llevado a hacer actos, acciones que al final lo lloran, lo lamentan, pero el mal ya está hecho y actúan como Caín. Dios le advirtió a Caín, le dijo, y le hablé hace poco de un mensaje sobre el pecado está a la puerta. Dios le dijo: Caín, no te dejes dominar por el resentimiento. Y Caín se dejó dominar y el resentimiento lo llevó a la destrucción total de su vida. Escuche bien, este es el primer resentido que encontramos en la Biblia, Caín. Y en el libro de Pedro y primera de Juan se nos advierte a no seguir el camino de Caín, a no seguir ese camino de resentimiento, que por cualquier cosa las personas se enojan, las personas se molestan, por muchas cosas a veces se sienten dañados y dejan que ese resentimiento crezca y se convierte en algo destructivo para sus vidas y aún para su familia, llevándose de encuentro a quien sea. El resentimiento. Segundo, que vemos como ejemplo en la Biblia y como advertencia, lo encontramos en el libro de Primera de Samuel 18, que es lo que leímos, el verso 9, sobre Saúl. Saúl y Caín son ejemplos de que fueron dominados por el resentimiento y son ejemplos de que terminaron con su vida por el resentimiento destructivamente mal. Caín y Saúl. La historia de Saúl, imagínense por qué se resintió Saúl. Solo porque David había matado a un gigante y había ganado batalla, y que cuando iban entrando por las calles de Jerusalén, imagínense qué triste la historia, que mientras estudiaba, dice que cuando iban entrando él y David, las mujeres de las calles, todas las danzarinas,
empezaron a gritar y empezaron a ovacionar más a David que a Saúl. Y decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y mire que la ofensa no la causó David, sino que la causaron otras personas. Porque el resentimiento puede venir de gente que es ajena a nuestra vida. Un vecino o alguien en la calle, usted pasó y algo hizo y usted ya ni lo conoce y se resintió por lo que hizo. Y Saúl se resintió y desde ese día dice que no empezó a ver con buenos ojos a David. Lo empezó a ver, dice, con un odio secreto. En otras versiones dice con recelo, con resentimiento. David no había hecho nada. Fueron las mujeres y empezaron a gritar. Y Saúl se sintió molesto. Porque no lo ovacionaron a él. El resentimiento puede surgir de la falta de un reconocimiento que usted esperaba en su trabajo y que a su compañero de trabajo le dan y usted se siente molesto. En su colegio le dan un reconocimiento, le dan aplausos a un alumno y no le dan a usted y usted se siente molesto. Y usted dice, yo debía haber sido yo el que tenía los méritos, pero y estas cosas se manifiestan y juegan un papel en contra para que el resentimiento se manifieste en aquellas personas inmaduras para no poder saber enfrentar estas situaciones y entran con celos, con envidia, entran con enojo, con recelo, con resentimiento y después eso va como una carcoma en su vida que va contaminando todo su cuerpo hasta destruirlo totalmente, el resentimiento. Quiere Dios que ninguno tenga una raíz de resentimiento o de amargura, como dice el libro de Hebreos, capítulo 10. Dice que no haya ninguno entre vosotros con alguna raíz de amargura o de resentimiento y que deje de alcanzar la gracia, deje de alcanzar lo prometido, deje de alcanzar lo que Dios ya tiene dispuesto, todo por una raíz de resentimiento que produce amargura, disgusto, ira, enojo, rencor, que produce, óigame bien, estos males que al final lo que hacen es destruir la vida del ser humano. El resentimiento. Hay un caso muy interesante y como le decía, el resentimiento normalmente viene de una ofensa, viene de rechazos o viene de injusticias. Gente que esperaba que le dieran la mano y por algo la persona no le dio la mano o no le dio el abrazo y ya se resintió, ya se puso mal o no lo saludaron o no lo recibieron como esperaba y ya se resintió y ya se puso mal. Entonces el resentimiento viene por rechazo, viene por ofensas, daños, viene por injusticias que muchas veces alguien comete y las comete contra aquella persona y aquella persona se siente ofendida, dañada y entra en un resentimiento. La historia que les voy a hablar
esta última es en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 25 al verso 32. Vamos a ver la historia de el hermano mayor de aquel hijo pródigo que la Biblia nos habla, que se resintió solo porque su padre perdonó a su hijo menor que había gastado todo, le había hecho estrago, y se resintió, se sintió mal. Y en esta historia yo quiero tocar puntos importantes. ¿Es usted de los que se gozan cuando a alguien se le perdona, cuando alguien regresa a casa, cuando alguien, su padre, como familia, todos quizá hemos pasado, quizá algunos han afrontado más esta situación en casa? Como hermano, usted sabe que los hermanos de José se sentían resentidos con él, porque José hablaba muchas cosas sobre la vida de él, sobre lo que él iba a hacer sobre sus hermanos. Y usted sabe lo que llevaron los hermanos de José a hacer con José: a venderlo. Lo entregaron, lo vendieron como esclavo.